delegada porque ha tenido unas fallas técnicas y vamos a tratar de hacer a partir de las 8 hasta lo que dura una clase, ¿no? Para poder avanzar esto y no tener complicaciones. Por la huelga más o menos será hasta fin de mes, entonces para no tener complicaciones en el caso, pero pido a ustedes, por favor, no vas a ver, porque hay muchachos, hay otros profesores que han hecho una clase y han tomado una foto y la han mandado al sindicato para que lo sancionen, ¿no? Entonces esas cosas por parte de ustedes no creo que haya. Si alguien no está de acuerdo, por favor dígame, no hagamos clases y no hacemos y ya nos veremos en enero, ¿no? Hacer las clases. Eso yo les pido, por favor. Si alguien no está de acuerdo, hay dos alumnos o tres que dicen que no, yo no quiero hacer clase, yo quiero que haya huelga y hago en enero, perfecto, lo dejamos todo ahí y comencemos cuando termine la huelga, ¿no? No hay problema. ¿Qué dicen ustedes? A ver, está el delegado del grupo A. Sí, ingeniero, buenos días. Hola, ¿cómo estás, hijo? Ya, entonces ya están de acuerdo ustedes, ¿no es cierto? Aló. Sí, Bueno, todos mis compañeros sí, están de ingeniero. acuerdo. Ya, todos de acuerdo, entonces ya, vamos a comenzar entonces. Ya hemos avanzado gran parte del curso, lo único que nos falta es la aplicación, como ven ustedes acá en la pantalla, la aplicación de la ingeniería de rocas en minería superficial. Aquí, en esta parte, donde entra a tallar bastante la ingeniería de rocas o la mecánica de rocas, es en la estabilidad de los taludes. ¿Ya? Aquí se ve y se analiza la estabilidad de cada zona de la mina, pero controlando siempre el talud. El talud es el elemento principal de aquí de la ingeniería en minería superficial. Entonces, a eso nos vamos a abocar nosotros directamente. Todos los demás análisis que hemos hecho, el RMR, el GSI, todo se aplica aquí también, y exactamente igual, menos el Q de Barton. El Q de Barton no se aplica. Todo lo demás se aplica y es lo mismo, es exactamente igual. ¿Ah? Vamos a ver entonces, ¿dónde se generan los taludes? Nosotros como ingenieros de minas tenemos trabajo en lo que son canteras. Las canteras son depósitos de material en el cual nosotros generalmente trabajamos no metálicos, ¿no? Entonces, aquí también se forman taludes. Esos taludes hay que controlarlos, hay que analizar los taludes. Y vamos a ver más adelante que hay 4 formas de analizar y las 4 lo vamos a poder trabajar. Bien, en las canteras se genera roca bloqueada para la construcción, ahí se trabaja con roca para la construcción, puede ser mármol, puede ser cualquier otro elemento. Enrocado, filtros, olas de contención, material para fines ornamentales, mármol, granito, etcétera. Todo eso se ve en los taludes. En las canteras se generan esos taludes. Aquí se requiere de perforación y voladura, ¿no? Entonces, al requerirse perforación o voladura, la voladura generalmente daña las paredes contiguas a la roca. Entonces, es necesario analizar si hay posibles caídas de material. Las graveras son depósitos de material detrítico, de donde ustedes han sacado, han traído la arena para hacer el chocre, todo eso, de las graveras se trae. ¿Ah? Las rocas se denominan conglomerados, de aquí se extrae, se separa en la malla 4, malla 1,5, se va separando el material grueso y el material fino, lo que han traído ustedes para hacer el chocre, ¿no? Esto sale aquí. Aquí no necesita de explosivos, simplemente el escariador, la pala, va generando, va extrayendo todo el material. Y también se forman taludes, pero estos taludes generalmente son de acuerdo al ángulo por el tipo del material que se encuentra. Entonces, solo se va asentando. Eso depende de la granulometría que tenga el material. Luego tenemos los areneros, árido usado para el hormigón premezclado. Estos depósitos simplemente de arena. El otro, el anterior que hemos visto, son depósitos de trigo, donde hay grueso y fino, grueso y fino. Estos exclusivamente son netamente finos, generalmente arena. Estos depósitos de arena también no necesitan voladura, pero al conforme vamos sacando el material, también va generando sus taludes. Y eso hay que controlar también, ese es de acuerdo al material que se tiene, también es
ángulo de reposo es el que se ve acá. El ángulo de reposo es de acuerdo al material que se tiene. Esto lo vemos ahí en los que son los areneros. Luego vamos a analizar los deslizamientos. Es un término más general y más comúnmente usado para describir los movimientos de los taludes a través de una superficie de rotura determinada. Se puede producir en suelos, rocas, rellenos artificiales o combinación de los mismos. Nosotros generalmente vemos esto en la parte de los botaderos, porque nosotros generamos los botaderos. Los botaderos ya saben ustedes que son depósitos donde se almacena el material inerte, el material que no tiene ley o tiene muy bajísima ley que ya no sirve realizar su tratamiento. Entonces, eso se va a colocar dentro de unos botaderos que son depósitos donde nosotros agregamos material y esos también por su tipo de granulometría van a formar su ángulo. Eso también se derrumba, se cae por el peso. Por eso hay que estabilizar esos botaderos. Generalmente hay que hacer un trabajo ya de, ¿cómo se llama? Mecánica de suelos para poder estabilizar estos botaderos. También nos compete a nosotros un poco de eso trabajar. Aquí vemos entonces los elementos. Imagínense lo que habíamos visto antes era una labor, ¿cierto? Una superficie, un hueco, ¿no? Aquí ya cambia la cosa. Esto es la estructura de una mina a través de todo el yacimiento que se ha elaborado. Aquí tenemos taludes finales, taludes de trabajo, taludes interrampa, etcétera. Ahí tenemos una cantidad de taludes que se generan por la extracción del mineral. Todo esto es producto de la extracción del mineral. Entonces, aquí tenemos un talud, una altura de talud, un ancho de berma del talud y un ángulo de talud. ¿Listo? Entonces, ese ángulo de talud se va a generar de acuerdo al material que se tiene. Ahí define cómo es roca, se define el ángulo de fricción interna, me va a permitir a mí levantar ese talud o bajar ese talud. Si yo levanto ese talud, significa que la roca es dura, es buena. Si yo bajo ese talud, significa que la roca es totalmente blanda o hay fracturas, hay fisuras, hay fallas que conforman toda esa zona. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que analizar talud por talud. Se puede hacer todo el análisis del talud, ¿no? Todo. Pero primero hay que hacer talud por talud para ver cuánto es la resistencia del talud, cuánto va a soportar, si es necesario colocar el soporte o no es necesario colocarle soporte, ¿ya? Entonces aquí tenemos altura de banco, tenemos ancho de berma, ángulo de cara al banco, ángulo interrampa, ángulo global, ángulo final. Por ejemplo, de Toquepala, que ya está más o menos en 2 kilómetros de profundidad, ese ángulo, ese talud final también se puede determinar utilizando software, ¿no? Entonces, este es el análisis que vamos a hacer nosotros a partir de esta clase ya de aplicación a la minería superficial. Aquí está, bajamos un talud, vemos un talud. Los elementos del talud tiene cabecera o cresta del talud que está en la parte superior, ustedes lo ven en la parte superior, listo. Luego tenemos el talud, netamente el talud, que es la inclinación de la roca de acuerdo a el tipo de roca. La base del talud, que está en la parte final, el ángulo del talud y las posibles fallas que pueda tener la zona de trabajo, porque esto no es no es una roca intacta, sino es un macizo rocoso. Y un macizo rocoso es la combinación de roca intacta más las discontinuidades. O sea, va a tener ciertas fallas, ciertas fallas. Bloque de esta parte que está marcadito aquí en negrito es el bloque de roca deslizante y los puntos rojos, que ven aquí una línea con puntos rojos, es la posible falla de desplazamiento que existe en la zona, o sea, una fractura que existe. Ahora, esta fractura puede tener también agua, puede haber agua encima, dentro de ella puede haber agua. Eso hace de que este talud tenga la tendencia a caerse. Ahora, si nosotros tenemos aquí una falla cuña, la falla cuña es donde dos
dos discontinuidades se cruzan, van a generar una falla cuña, entonces eso también hace la tendencia que se venga, que caiga. Por lo tanto, hay que analizar este tipo de talud. Por ejemplo, lo que ven aquí, la línea roja hace que todo eso se caiga, eso se llama falla planar, entonces todo eso puede caer. Analizamos y aquí también nosotros determinamos el factor de seguridad, que va a ser las fuerzas que hacen que esto ceda versus las fuerzas que impiden que esto. Ahí mucho tiene que ver también la cohesión, en la zona de falla, cuál es si es áspero o es liso, ahí también tiene que ver mucho esto. Entonces, si este factor de seguridad en este caso me sale negativo o me sale menor que 1, entonces yo tengo que solucionar mediante perno de anclaje. Lo que yo puedo colocar ahí para que esto no ceda, no se caiga, un par de pernos, ¿no? Yo tengo que calcular analíticamente, mediante ecuaciones matemáticas, tengo que calcular yo cuál es el peso de ese material y cuántos de pernos voy a utilizar para soportar ese peso. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que analizar. Es un cálculo bastante bonito, interesante, netamente matemático, es cálculo numérico que se va a tener que generar para poder ver y pedir que esto caiga, ¿no? Esa es una falla. Ahora, esto puede tener una falla cuña. Cuando se cruzan dos discontinuidades, eso ya tiene otro trato también. Hay que colocar perno por los dos lados. Listo. Ese es otro análisis que se va a hacer entonces sobre esto. Aquí tenemos que hacer los análisis para poder ver si se cae o no se cae. Eso es el kit del asunto. El final del asunto es si se cae o no se cae. Y si se cae, tenemos que reforzarlo con qué? Generalmente pernos de anclaje. Si ya es muy, ¿cómo se llama? Muy débil la roca, entonces será perno, malla, chocret. Ya será lo mismo que utilizamos también en minería subterránea, también lo vamos a utilizar aquí. ¿Ya? Es casi lo mismo. Aquí tenemos entonces el macizo rocoso. ¿Ve? Este es el macizo rocoso, donde nosotros vamos a generar nuestro trabajo ahora. Es un medio discontinuo, es que está conformado por el bloque de roca intacta más las discontinuidades. Y las dificultades, ya saben que son fracturas, planos, estratificación, fallas, planos de debilidad, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, todavía puede contener presencia de agua. Entonces, eso hace más que se debiliten las discontinuidades. Aquí tenemos entonces ya la división. A partir de acá ya podemos dividir lo que es roca y suelo. Todo lo que hemos estado analizando desde el curso 1 hasta casi el 70%, 80% del curso 2 es la roca, material resistencia y consolidado que ha de ser removido mediante voladura, roca. Como nos metemos ahora a ver minería superficial, entonces ahí tenemos que tratar un poquito ya de suelo. ¿Por qué suelo? Porque si ven ustedes en la primera gráfica que les pongo ahí, esta primera gráfica, estas vías de acceso, que son rampas de acceso, estas vías de acceso que ven aquí, que dan vuelta, esas vías de acceso se van a realizar, nosotros somos los que elaboramos eso, esas son vías de acceso, o comúnmente llamados carreteras dentro de la mina, que me permite a mí bajar, subir. Estas vías, en algunos casos, no están en roca compacta, sino están en roca volada, en el material que ha sido volado. Entonces, el material que ha sido volado, como pueden ver aquí en la parte de abajo, todo ese material ya ha sido volado, todo, ese es suelo. Por lo tanto, ahí tenemos que ver un poco de suelos y lo vamos a ver casi al final, que es la capacidad portante. Porque nosotros, ustedes están viendo ahí que están, volquetitos están yendo, ¿no? Listo. Por lo tanto, ese material suelto es débil y nosotros tenemos que hacer que por ahí fluyan los volquetes, vayan los volquetes, que vayan el cisterna o todo, camionetas, etcétera. Todo eso, esos equipos van a subir y bajar por esas vías. Entonces nosotros tenemos que compactar, eso ya
en la última parte del capítulo vamos a ver la compactación mediante rodillo más agua. Hacemos una compactación de tal manera que la roca que está molida resista el peso de los volquetes. Y para eso ya se trabaje totalmente, ¿no? Entonces, esas vías no son en roca compacta, sino hay veces hay en suelo. Y por eso es que nosotros debemos determinar y aquí la parte de suelo, analizar un poco de suelo. Mecánica de suelos es la ciencia que toma el estudio del suelo. Nosotros no vamos a ser mecánico de suelo, vamos a tomar algunas herramientas y la herramienta más utilizada es la capacidad portante. O sea, lo que vamos a hacer nosotros, cómo compactar ese material, nomás. ¿Cómo lo vamos a compactar? Para que resista el paso de todos los equipos que nosotros manejamos en la minería superficial. ¿Ya? Entonces, ya vemos un poquito de suelo. Bien, entonces todo lo demás es lo mismo. Vamos a ver acá una tabla de la identificación de la resistencia de los materiales. Eso es casi lo mismo. Por ejemplo, grado S1, arcilla muy blanda, resistencia a la compresión en megapascales, está en 0,025, o sea, es recontra. Y vamos al último, al R6, que es roca extremadamente resistente, y esa es una resistencia mayor a 250 megapascales. Son rocas compactas. Entonces, todo se analiza y es lo mismo. ¿Y eso cómo se ha encontrado? De la misma forma se lleva roca al laboratorio, se hace una extracción, hasta resistencia. Listo. Los parámetros geotécnicos que se tiene que ver son los mismos, son exactamente iguales. Propiedad del índice de la estabilidad de taludes es la porosidad. La porosidad ya lo hemos visto también cómo se calcula en roca, ya conocemos la porosidad, dice volumen de vacío sobre el volumen total. Y en las rocas sedimentarias, el factor responsable de que esta porosidad aumenta o disminuye son los poros. En rocas sedimentarias generalmente existe poros o huecos dentro de la roca. Listo. Puede oscilar entre 0 al 90% de porosidad. Disminuye con la profundidad, la porosidad disminuye con la profundidad y depende del material cementante. ¿Listo? Acá podemos rocas sedimentarias, hay rocas blandas, porosas, etcétera, ¿no? Entonces, eso nosotros ya conocemos cómo calcular, cómo realizar. Pero el responsable de esa porosidad de esta roca es los poros que se generan dentro del macizo. Para rocas ígneas y metamórficas, la debilidad de esas rocas metamórficas no nos da nuestros poros, porque las rocas ígneas que se cristalizan en la profundidad no generan poros, son compactas. Entonces, quien hace débil a esa roca es las fisuras que se presentan. Totalmente las fisuras que existen por movimientos tectónicos, ¿no? Que se generan, por las presiones que se generan donde se trabaja, es las fisuras. Entonces esas rocas ígneas se vuelven débiles porque tienen mayor cantidad de fisuras. Normalmente, dice, la porosidad está entre 1 y 2%. Lógico, no tiene poros casi. Aumenta con la meteorización, desgasta un 20%, más y menos porosas serán las ígneas extrusivas. La porosidad afecta negativamente a las propiedades de resistencia, sí, con mucha razón, porque al ver más poros, entra el agua y el agua carcome, por lo tanto debilita toda la estructura de la roca. Otro parámetro que nosotros ya lo conocemos también es la densidad y peso específico, densidad o peso específico, ¿no? La densidad, masa de la roca sobre el suelo, el roco o suelo, sobre el volumen total, y el peso de la roca al suelo por la aceleración de la gravedad sobre el volumen total. Esto ya hemos calculado también en laboratorio, ya conocemos también cómo, y esto nos permite a nosotros ligar y calcular las tensiones verticales, ¿cierto? Que es la densidad por la altura, podemos nosotros determinar el esfuerzo generado en un punto por debajo de la superficie. Está relacionado al rendimiento de los equipos de excavación también. Si la densidad es bastante mayor, por lo tanto los equipos se desgastan.
Significa, si la densidad es bastante alta, por ejemplo, 3.5, estamos hablando de un material que tiene contenido de fierro. Entonces, el desgaste del el momento de extraer, levantar o de perforar va a ser mucho mayor. Está totalmente relacionado. Cuando el peso específico es menor, es mucho más fácil hacer las perforaciones, la voladura, etcétera, y no se gasta mucho dinero. Aquí tenemos algunos pesos específicos que ya también son utilizables para rocas ígneas, para metamórficas, para sedimentarias. Y nosotros ya hemos calculado y sabemos cómo se calcula estos valores. El otro punto importante que nosotros también ya lo hemos visto, ya hemos calculado, es la resistencia a la compresión uniaxial. Es lo mismo. O sea, es exactamente igual. Es un parámetro geotécnico más citado, es el que más se va a citar. Todas las fórmulas también se van a hacer con esta resistencia uniaxial. Eso, entra a tallar y ver, entra para poder determinar la estabilidad del talud. Puede realizarse ensayos laboratorios sobre muestras cilíndricas, ya está, y eso también hemos visto, ya conocemos, ¿no? Resistencia anuxial, tenemos para trabajar, cómo es el índice de carga, tenemos resistencia mediante triaxial, tenemos mediante el martillo o el esclerómetro, el índice de carga, el método brasileño, ya tenemos todo, ya conocemos, entonces solamente hay que recordar. Este es el famoso índice de carga que también ya lo hemos hecho, ya lo hemos calculado, ya ustedes conocen, eso también entra a tallar. Tenemos los equipos también que ya ustedes lo han visto y han trabajado en muchos, en estos 3 equipos casi hemos desarrollado nosotros toda la parte de mecánica roca azul. Entonces, es lo mismo. Acá tenemos algunas resistencias a la compresión inicial de los diferentes tipos de roca, ¿no? Que son desde la andesita hasta el yeso. ¿Cuánto resiste? Eso es más o menos por tabla, que también nosotros ya podemos determinarlo y podemos determinar. Ahora tenemos la clasificación ingeniería de la roca de acuerdo a la resistencia a la compresión. Esto también tenemos clase A, clase B, D, E, ¿no? Resistencia muy alta, resistencia media, resistencia baja y muy baja. ¿Cuánto es en PSI? ¿Cuánto es en megapascales? Eso también ya lo manejamos y lo conocemos. Tipos de roca también está, esos cuadros lo podemos utilizar para sacar algún dato, ¿no? Por ejemplo, tenemos rocas areniscas frágilmente cementadas, vamos a buscar. Listo, entonces, ¿cuánto es su resistencia? Está entre 110 y 200 megapascales. ¿Cuál será en PSI? Ahí tienen, ¿cuál es resistencia? Es alta. Entonces, ya también existen tablas para poder determinar y nos ayudan a nosotros en poder desarrollar todos nuestros cálculos. La clasificación de los medios rocosos para su excavación. Aquí tenemos los tipos de roca, ¿no? Los blandos, que solamente necesitan excavación, que están, el índice de carga resistencia puntual es bajo, de 0.03 a 0.1 hasta 0.3, ¿no? Necesitan excavación. Escarificado necesitan las uñas de la pala, las uñas del caterpillar que va a generar. Luego necesitamos prevoladura y para las rocas muy duras ya necesitamos netamente voladura, donde esto por el índice de carga nos puede indicar, si mi índice de carga es más o menos 10, entonces el espaciamiento de fracturas es 2, más o menos me va a indicar de que estamos trabajando en roca muy alta, muy dura, por lo tanto necesitamos explosivos para poder trabajar y poder realizar su excavación. Si tenemos un índice de carga de 0.1 megapascales, ¿no? Estás trabajando con espaciamiento de fracturas de 0.2 metros, entonces no necesitamos explosivos, solamente necesitamos excavación, o sea, con pala podemos nosotros generar, ¿no? Eso nos indica de acuerdo a la clasificación del macizo rocoso para su excavación, ¿no? Si es alta, media, etcétera. Nos ayuda a poder decidir si necesitamos equipo, qué equipo necesitamos y si necesitamos perforación o voladura. Generalmente nosotros hemos trabajado y trabajamos siempre en la roca dura, en el cual nosotros necesitamos siempre voladura. Esta es otra escala también que me permite a mí generar la resistencia. La resistencia es alta cuando trabajamos con roca intacta, generalmente en laboratorio, eso lo hemos visto. En laboratorio la roca intacta tiene mayor resistencia.
Va bajando, por ejemplo, en el caso de Pilar, hemos visto también pilares, va bajando, y lo que vamos a ver ahora es el banco de minería a cielo abierto, va a bajar totalmente, porque existe mayor cantidad de discontinuidades, entonces va bajando. Otro aspecto es la resistencia a la tracción, el método brasilero, que también ya lo hemos hecho. Aquí estoy utilizando 8, ¿no? Pero también se puede utilizar de 10, también se puede utilizar de 7 a 10, también se puede utilizar para poder dividir y encontrar la resistencia a la compresión. Estos son ensayos que ya lo hemos hecho, ya lo hemos visto. Todos estos ensayos nos van a influir a nosotros en conocer el tipo de roca que existe en la zona de trabajo. Y para eso vamos a ver la influencia de las características estructurales. Estos son las discontinuidades que existen o los estratos que forman la roca. En este caso, por ejemplo, dice la orientación de las discontinuidades afecta el rendimiento de los equipos de arranque. Es que trata de levantar todo acá. Como los estratos están a la dirección de la uña que tiene el equipo, entonces al generar trata de levantar y trata que se levante todo, o sea, más y mayor esfuerzo. Mientras que en el otro caso debe considerar la dirección eficiente de las discontinuidades. Aquí no, aquí tranquilamente va a jalar el material que se tiene. ¿Listo? Entonces, afecta las características estructurales de la roca, nos afecta totalmente en la aplicación de los equipos que vamos a utilizar. Igual también en la caída de rocas nos va a determinar a nosotros la siguiente influencia. Por ejemplo, en este caso, los planos de estratificación, la estructura tiene esta secuencia, ¿no? Esta secuencia, y nosotros tenemos ahí que trabajar, ahí tenemos que hacer, ¿no? Nuestro trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? El talud va a tener que estar débil porque todos los planos hacen que la roca ceda y se caiga para ese lugar. ¿eh? Entonces, para este lugar vamos a tener los planos de estratificación, están seguidos y van a hacer que todo ese material trate de caer. Entonces, eso tiene que ver. Ahora, si nosotros hacemos para el otro lado, ahí ya no, ¿no? Ahí ya no. Ahí ya automáticamente ya no podríamos nosotros, si hacemos, por ejemplo, nosotros por acá una de acá, ¿no? Listo, entonces aquí en este lado ya no va a caer. Esta roca vamos a todito, esto bajarlo acá, pero aquí el estrato ya no. Solito se va a autosostener porque está en otra dirección diferente a la que está en el primer plano. Bien. Influencia de las características estructurales. Datos estructurales de mayor interés en la excavación es el espaciamiento, orientación y grado de fracturación del macizo rocoso, ¿no? Entonces, esto genera la producción de los equipos de arranque y transporte. O sea, mucho tiene que ver estos datos que se van a determinar. Aquí tenemos que el grado de facturación del macizo rocoso. Masivo, descripción de tamaño de bloque, bloques considerables y grandes. Entonces, JB son diaclasas por metro cúbico menores a 0.3. Y cuando tenemos triturado, o sea, material ya totalmente suelo, ya volado, son bloques considerablemente pequeños, el J sub o la diaclasa va a ser mayores a 100, o sea, más 100 diaclasas por metro cúbico. Entonces, eso me va a permitir de que no haya estabilidad y tenga que yo hacer trabajos de estabilidad para que eso se mantenga constante. Aquí teníamos ese ejemplo, ¿no? De las características estructurales. ¿eh? Entonces, si estamos trabajando en este lado, lógico que esto vamos a tener que tratar de sostener. Puede ser con pernos, qué sé yo, ¿no? Si sale pernos, o si no, malla y choque. Todito esto podemos colocarle choque, todito. Choque, ¿no? Listo para este. Pero miran, vean la misma influencia, pero en este lado que ven acá, en este lado, no necesita ningún tipo de hacer la misma roca, puede ser roca débil, pero no necesita, ¿por qué? Porque los estratos se autosostienen. Entonces ya no me va a generar ningún tipo de malestar esta zona, pero esta zona sí.
a pesar que los estratos tienen la misma dirección, sino en esta zona se presenta más débiles, hacemos un corte y todo sigue la estructura, que en este caso no. Entonces los bloques de oro se mueven fácilmente en la dirección cinemática posible. Aquí ya tenemos problemas, pero aquí, en este lado, con la misma estructura, no vamos a tener ningún tipo de problema. Ahora, aquí también, como la roca cede, cae, también va a haber resistencia al corte de deslizamiento. Esto ya lo hemos visto, el criterio de Moore-Coulomb, y hemos visto en Mecánica Rocas 1. También vamos a trabajar aquí, es necesario en algunos casos, por Coulomb y Moore, que son los dos que presentan los criterios de resistencia al corte por cizalla. Ya conocemos ustedes que estos círculos son círculos de Moore. Tenemos aquí esta distancia que genera de aquí acá abajo, que es la cohesión. Tenemos aquí el ángulo de fricción interna que me determina a mí la estabilidad del talud. Este es el ángulo de fricción interna que me va a determinar la estabilidad del talud, ¿no? Eso es lo mismo. O sea, nosotros también utilizamos este círculo para ver si la roca es débil, se cae o no se cae, ¿no? Igualmente, la relación que hemos hecho de acuerdo al cálculo por Moore-Coulomb, también es lo mismo, no hay variación, es casi lo mismo que se utiliza para poder determinar la estabilidad al corte del macizo rocoso. Tablas de resistencia, tenemos materiales, ahí tenemos algunos materiales no cohesivos, arenas, gravas. Aquí la cohesión es cero porque se trata de ya suelo, todo esto es cero. Vean ustedes, todo esto es cero porque son rocas trituradas y esto existe después de la voladura. Entonces aquí ya nosotros tenemos que aplicar suelo. Pero tenemos en materiales cohesivos donde ya son rocas ¿cómo se llama? Ya roca ígnea metamórfica, que son más compactas, cuyos ángulos de fricción son similares, pero la cohesión ya es totalmente mayor. La diferencia entre suelo y roca también es esto, la cohesión. El suelo es cero la cohesión y la cohesión cuando tiene valores ya significa que es un material cohesivo o una roca compacta o un macizo rocoso. Efecto del agua en la resistencia. El agua tiene mucho que ver. Ya hemos visto nosotros que cuando hacemos el diseño de clasificación geomecánica por RMR, habíamos visto agua, por el Q de Barton también, y el GCI, bueno, también se utiliza el agua. Entonces, el agua también aquí, cuando hacemos minería superficial, también se presenta, también existe, y esto se genera en los poros y también te va a reducir la resistencia al cizallamiento, al corte o a la resistencia a la compresión. O sea, el agua también tiene mucho que ver, y en el análisis que vamos a hacer de los taludes, vamos a ver cómo se comporta el agua. ¿Hay presencia de agua o no hay presencia de agua para calcular el factor de seguridad? Ahora, la estabilidad de taludes, la estabilidad, tiene sus causas. ¿Por qué se producen? ¿No? ¿Por qué se producen la inestabilidad de los taludes? Primero, nos muestran una sobreexcavación en la base del talud, ¿no? Puede haber una sobreexcavación aquí, la mala voladura hace que se coma toda esta parte y me genere una inestabilidad, de tal manera que aquí esta perforación que haya no va a soportar este peso que está aquí. Por lo tanto, esto representa una cara libre y va a tener una tendencia a caer el material ahí, ¿no? Entonces, sobreexcavación en la base del talud. Esa es una de las causas para que el talud se vuelva inestable. Esa es una de las causas. La otra causa es la excavación de taludes escarpados, o sea, muy alto determinamos el ángulo de talud. Este ángulo es muy alto y al ser muy alto, también la roca no resiste y eso cede. Por las fisuras y fracturas que haya, los pesos que haya, cede. Entonces, otra de las formas de inestabilidad de los taludes, muy parados, ¿no? Muy parados. Por eso, el ángulo de talud se debe calcular respecto al tipo de roca que presenta y al ángulo de fricción interna para que indique que en roca dura el ángulo sí puede ser escarpado,
puede ser valores hasta de 90 grados o 85, 90 grados, pero para rocas débiles ese ángulo debe bajar 45, 50, 60, ¿no? No más tampoco, ¿no? Entonces, eso indica esta estabilidad. Ahora, también hay el otro aspecto que son las condiciones hidrogeológicas. Mucho tienen que ver esto. Primeramente, tenemos en el suelo, sabemos que tenemos nosotros fallas geológicas. Listo, existe fallas. Y la presencia del agua, al caer el agua, la lluvia que cae generalmente en la parte superior, genera filtración en todas esas fallas. Como son fallas, son aberturas que existen, que ya ustedes lo conocen, aberturas que pueden ser de milímetros, centímetros o metros, hay veces, ¿no? En condiciones más grandes. Entonces, todo eso hace que el agua se almacena en la parte de dentro del macizo rocoso, ¿no? Generando fluidos, generando, ¿cómo se llama? Gotas de agua que salen, flujos de agua que discurren por ahí. Todo eso hace, primero, hace que aumente el peso del terreno, porque el agua tiene peso. 1 kilo es igual a 1 litro, 1 litro es igual a 1 kilo. Entonces, ¿cuántos litros se depositan en esta zona superior? Me va a generar un peso adicional al peso de la roca que tiene. Y como tiene estas fisuras, fallas, fracturas, entonces, y lava toda la zona de contacto, y si la zona de contacto no es áspera, es total, no es rugosa, sino es lisa, entonces todo ese material va a venir abajo y se va a caer, ¿no? Esos son los procesos de meteorización. Toda esa agua que se genera hace que todo ese material caiga. O sea, son condiciones hidrogeológicas también que te debilita la estabilidad del talud. Otro aspecto es las prácticas inadecuadas de perforación y voladura. Prácticas inadecuadas de perforación o voladura. Por ejemplo, demasiada carga en la zona, en los contactos, porque generalmente aquí también se debe hacer voladura controlada. Los buffer, el contorno de buffer, debe tratar de que eso se separe y después todito ya vuela. Pero lamentablemente no se hace, hay veces así. Entonces, esa inadecuada perforación y voladura hace también que se debilite. O mucha sobreperforación que existe hace que se debilite la pared contigua. Presencia de plano, debilidad, fractura, plano, extracción, zonas de cizalla. Todo eso se debilita, entonces hay una tendencia de que ese material se venga. Por eso la voladura tiene mucho que ver en la estabilidad del talud. Ahora, veamos aquí los modos de rotura de los taludes. Estos son los 4 modos que existen en ¿cómo se llama? La caída del taludes en minería superficial. La primera tenemos que es la planar, ¿cierto? Vean como ustedes, planar significa que todo este bloque va a ceder, ¿cierto? Todo ese bloque cede, Cede porque aquí hay una zona de falla, y esa zona de falla puede que haya entrado agua, todito esa zona hay agua discurrente, entonces eso va a fallar, inmediatamente todo ese bloque va a caer, plum, cae. A eso se le llama flana planar, ¿ya? Hay que calcular a ese señor el factor de seguridad. En esta zona se calcula el factor de seguridad, ¿ya? Factor de seguridad, que es similar al, ¿cómo se llama? Al factor de seguridad en minería subterránea, ¿ya? Es similar. Aquí lo que tenemos que hacer es comparar las fuerzas que existen en este plano que ven usted, en este plano que ven, las fuerzas que existen en este plano que tratan de detener la caída de este bloque versus el peso del bloque. Listo. Pero además hay que añadirle la cantidad de agua que pueda haber aquí discurriendo. Si hay agua, es peor, entonces esto cae. Entonces, si ese factor de seguridad, ya saben, es menor a 1.1, yo tengo automáticamente que colocar
sostenimiento. Y el mejor sostenimiento aquí, en esta, es el perno de anclaje. Yo debo poner un perno, o dos pernos, o tres pernos, lo que me salga el cálculo a mí para poder retener ese bloque. Simplemente con pernos de anclaje yo puedo evitar de que ese bloque caiga, ¿ya? Que caiga. Aquí hay que hacer un análisis matemático también, hay que calcular, hay que determinar la cantidad de peso que se tiene versus lo que sostiene aquí, lo que puede sostener. Listo. Y eso se hace en forma manual y en forma también de software. Hay software también que me permite planar para poder determinar esto. Esto es lo que vamos a analizar nosotros. Nos vamos a demorar en analizar ahí este punto. El otro tipo de falla que existe también se llama falla cuña. Ya, falla cuña. Y la falla cuña es más o menos similar al primero, pero se forma cuando existen dos planos de falla. Por ejemplo, aquí tenemos este plano de falla, ¿no? Aquí tenemos una fractura grande y acá tenemos otra fractura, ¿ve? Entonces, esas fracturas llegan a un punto, se cruzan. Acá se han cruzado en este punto. Listo. Se cruzaron. Y al cruzarse en ese punto, esto va a ceder, esto va a caer. Y esto bastante ahí en minería subterránea. Quien lo determina es el DIP. El DIP determina si hay falla cuña o no hay falla cuña, ¿no? Entonces, aquí igual hay que analizar también. Aquí también se puede colocar por esta zona un par de pernos acá y otros pernos por acá y listo. Y con eso también sostienes ese tipo de falla que existe. El otro tipo es la circular. La circular, vean aquí, es el desmoronamiento de toda esta zona, ¿no? De toda esta zona. Por debilidad. Puede ser presencia de agua, puede ser demasiado peso, hay veces, ¿no? Demasiado peso podemos colocar en la parte superior para que eso, ¡boom!, caiga en folla circular. Entonces, ahí el cálculo ya no se hace de una, como el planar o el cuña, sino se hace por el método de las dovelas. ¿Qué significa el método de las dovelas? El método de las dovelas es un método en el cual divide en pequeñas fracturitas, en pequeñas dovelitas, todito lo divide y calcula cada una de ellas. Y la sumatoria al final me va a dar el factor de seguridad. Y si eso es menor a 1.1, pues eso se cae. Listo. Ahora, ¿cómo puedo yo sostener? Y ahí sí hay varias formas. Puedo colocar en la parte de acá un bloque de cemento, totalmente de cemento, concreto armado. Listo, entonces en la parte baja eso me va a aguantar. O también puedo utilizar perno con malla, perno, pero con mallas y choque. Ahí sí, todito con choque, yo puedo aplicar para que eso ya no se genere ni haya ningún problema de, ¿cómo se llama?, de venida de esta falla circular. Y luego está la falla por volcamiento. Como lo ven aquí, son estructuras que ceden y se voltean, caen todito, caen. Entonces eso también se puede aplicar utilizando pernos o malla, choker, o también en la parte superior colocarle un concreto armado aquí para que eso soporte su peso, ¿ya? Pero lo que más sucede en minas son estas, planar, cuña y circular. Volcamiento casi no, eso se ve en, ¿cómo se llama?, en taludes grandes, taludes naturales, ¿no? Que generalmente los ingenieros civiles trabajan con ese tipo de falla de rotura del macizo rocoso, ¿no? Nosotros con los tres primeros. Esos son los tres que tenemos que analizar nosotros, ¿ya? Los tres, nada más, no vamos a analizar más. Luego tenemos los métodos de cálculo de estabilidad. Aquí tenemos varios métodos de estabilidad. Primero tenemos el método de equilibrio límite, que se basa exclusivamente en las leyes de la estática para delimitar el estado del equilibrio de una masa de terreno potencialmente inestable. No tiene en cuenta las deformaciones del terreno, suponen que la resistencia al corte se moviliza total y simultáneamente a lo largo
de la superficie del core. Este es el primer método del equilibrio límite. Con ecuaciones trata de determinar, ¿no? Y luego viene el método de cálculo de deformaciones. Aquí sí considera que el cálculo de deformaciones, además de las leyes estáticas y aplicación práctica, esto sí se hace ya con los elementos finitos u otros métodos numéricos. Los elementos finitos ya son software. Este método de cálculo de deformaciones ya es mediante software, ya no es manual. Manual se puede hacer, pero es muy complicado. Te demorarías una semana en estar haciendo, y más todavía, ¿no? Es muy complicado. Tendrías que aplicar software. Y hay software para poder trabajar esto. No hay ningún problema. Los métodos de cálculo, ahí tenemos equilibrio límite. Está el método exacto, que ya casi se está utilizando exclusivamente para la rotura planar y rotura en cuña. Este método exacto es cálculo netamente de ecuación, que se aplica netamente al primer punto que hemos visto, rotura planar y rotura cuña. El segundo es el método de dovelas, el que se aplica a aproximados y precisos. Eso se aplica al volcamiento. Y tenemos los métodos de cálculo de deformaciones, que son métodos numéricos, elementos, eso ya es software, ya, software, totalmente software. Hay varios software ahí para poder determinar eso. Ahora, el método de equilibrio límite tiene bastantes formas de hacer. Hay métodos exactos, ¿no? Hay métodos no exactos. Dentro de los métodos exactos, la aplicación de las leyes de la estática proporciona una solución exacta del problema. Ausencia de deformaciones, o sea, no considera deformaciones. Factor de seguridad constante en todas las superficies de rotura. Esto solo si es posible en caso de geometría sencilla, por ejemplo, la rotura planar y rotura cuña. Ahí solamente se aplica estos métodos exactos. ¿Por qué? Porque la rotura planar significa un bloque que va a caer, un bloque casi homogéneo, casi entre comillas homogéneo, ¿no? Listo. Y la rotura de cuñas también es un bloque que cae. O sea, en ambos casos son bloques, son, ¿cómo les puedo decir? Son bloques grandes de roca que cae. Listo. O sea, es un rocón, ¡pum!, que cae. Listo, se acabó. Entonces ahí más o menos no hay deformación y el factor de seguridad es constante en toda la zona de trabajo. Por lo tanto, ahí se aplican estos métodos exactos. Los métodos no exactos, en la mayoría de los casos, la geometría permite obtener soluciones mediante la estática, problemas de hiperposición y hacerse una hipótesis de lo que permiten solucionar. Dentro de los cuales tenemos la estabilidad global de la masa del terreno, que ya está en desuso, eso ya no se usa. El método de velas, que sí, eso sí, se considera la masa deslizante dividida en una serie de franjas divididas en formas verticales. En el método de dovelas, que es el que actualmente se utiliza, es el que se utiliza todavía, ¿no? El otro ya está ilegal, ya desapareció, ya no se usa. El método de dovelas, sí. Hay varios tipos de análisis. Está el métodos aproximados y los métodos precisos o completos. Entre los métodos aproximados no cumplen con todas las ecuaciones de la estática. Está, por ejemplo, Fellinos, Jambú, Bischoff, simplificado. Son 3 formas de hacer. Y en los métodos precisos o complejos está Morgan Prince, Spender y Bischoff riguroso. Entonces, todo esto se aplican, se siguen utilizando a la vez, porque todos ellos trabajan con las famosas dovelas, ¿verdad? Las dovelitas, que vamos a ver a continuación. ¿Qué cosa es una dovela? ¿Ya? Una dovela que le estamos hablando. Bien, entonces aquí, como resumen, podemos ver que los métodos exactos solamente se trabajan en rotura planar y rotura cuña. Y para los demás 2 que hemos visto nosotros, que por volcamiento y deslizamiento circular, están los métodos no exactos. Y ahí está Fellinos, Jambú, Bischoff, Morgan Springs, Spencer y Bischoff riguroso. Pero todos ellos trabajan con dovelas, ¿ya? Listo, vamos a ver qué cosa es una dovela. El método de las novelas, eso sí vamos a hacer en Excel. No vamos a hacer 50, a veces se puede dividir en 100, 200, 500 novelas. Nosotros vamos a dividir, pues, máximo será 10 para aprender, porque tenemos que aprender nosotros antes de aplicar software. Los métodos de novelas consideran el problema bidimensional, por lo que la estabilidad del talud se analiza en una sección transversal del mismo. La zona de terreno potencialmente deslizante se divide en una zona de fajas verticales. Listo. Entonces, ¿qué cosa es una dovelita? Dice, está formado por N. Dice, en una figurita vamos a ver acá. Esta es la figurita de las dovelitas. Esta es una dovela. Este es
una falla que existe por deslizamiento. Ojo, ahí está. Ya. Todo este material tiene la tendencia a irse a depositarse en esta zona. Acá, estoy. Listo, acá. Ya. Ojo, esto no, vean la diferencia. Esto no es el que hemos visto anterior, cuña, ni tampoco planara. Este es el tercero, es deslizamiento, todo el deslizamiento. Entonces, para poder calcular los esfuerzos que existen aquí, se hace, dice, mediante el metro de dovelas. ¿Y qué cosa es una dovelita? Hace toda la zona posible de falla, todo este talud que va a caer, se divide en pequeños fragmentos. Ahí está, ¿ve? Ahí está dividido, vean ustedes, en pequeños fragmentos. ¿Ah? Fragmento, fragmento, fragmento. Y cada uno de estos fragmentos se llama dovelas. ¿Ya? Estos son las famosas dovelas. Aquí, N entonces, valor de la fuerza normal en la base de las dovelas. N-1, valor de las fuerzas tangenciales en X. N-1, valor de la fuerza. Y todo el factor de seguridad debe ser mayor a 1, ¿no? Entonces, eso me genera una dovelita. Yo lo que tengo que hacer es analizar. ¿Qué analizo? Los esfuerzos que generan el peso de esta dovelita. Aquí más o menos el peso. Y aquí el ángulo que se genera. Es un cálculo bien bonito en Excel que yo les voy a enseñar a hacer paso por paso, así como de la A a la Z. Así les voy a enseñar a hacer en el trabajo y eso se hace en Excel, se hace de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, dice, mientras más novelas nosotros generemos, mejor es el trabajo. Más el resultado va a ser más cercano a la realidad. ¿Listo? Ese es el método de las. Entonces, todos estos señores utilizan esto. Por ejemplo, tenemos el método simplificado de Bischoff en 1955. Supone que la fuerza en la cara lateral son horizontales, a lo que es lo mismo que las n-u dovelas de X son nulos. Solo satisface el equilibrio de momentos. ¿Ya? Eso es el método simplificado de Bischoff, que él lo utiliza. El método ordinario de Fellinos, en 1927, también se basa en estas novelitas. Se basa en la asunción de que las resultantes, las fuerzas laterales en las caras de las rebanadas actúan paralelamente a las mismas. Solo satisface el equilibrio de momentos. O sea, trabaja con momentos. Anualmente solo tiene aplicación en sufrir roturas circulares, ¿ya? Para roturas netamente circulares. El método de Yambú supone conocido los valores n-1, son las boleras, de B, posiciones de los empujes normales a las caras novelas. Analiza la aplicación de líneas de rotura cualquiera que exista. No cumple equilibrio de momentos y sí el de fuerzas. O sea, no son totalmente completos. Siempre uno utiliza un método, el otro utiliza otro método. Luego tenemos el método de Morgan-Prince en 1965. Ya está ya más moderno. Es un método de aplicación de línea de rotura cualquiera. Se basa en la suposición de la relación entre las fuerzas tangenciales y normales en las caras laterales que existen. ¿Listo? El método satisface todas las ecuaciones de equilibrio, o sea, satisface todas las ecuaciones de equilibrio que se va a trabajar. Ya es un poquito más moderno. El método de Spencer, igual que el anterior, considera una función constante que constituye el parámetro de ser para complementar el problema. Luego tenemos aquel del Morgan-Prince, el método del Bischoff, presenta errores máximos de 7%, siendo lo normal 2%, en contraste al método de Fellinos, puede ocasionar graves errores de un 40%. O sea, estos métodos también presentan errores, ¿ya? Los errores. Entonces hay que tener mucho cuidado en el cálculo. Por eso, hay veces es preferible utilizar ya los métodos computacionales que tienen menos error. El método del cálculo de deformaciones, ¿listo? Entre los principales defectos de los métodos de cálculo basados en el estudio del equilibrio se cuentan los hechos de prescindir completamente el estado de deformaciones del terreno. O sea, no es posible considerar la deformación del terreno y el considerar factores de seguridad de cada momento de línea de rotura. Los métodos de cálculo de deformación se utilizan el método de elementos finitos, subsanan ambas limitaciones, aunque a costa de una ejecución mucho más laboriosa. Es más laboriosa, pero es mucho mejor el método de los elementos finitos, ¿ya? Porque ahí trabaja con las deformaciones y las rocas sufren deformaciones. Por la presión sufre deformación. Entonces, estos son los métodos más completos que existen
para poder utilizar. Este método puede ser aplicado en rocas, comportamiento resistente, relación de deformación, relación de tensión normal y distancia. En suelos también totalmente se aplica en suelos. Y viene la estrella de todos, que es este, el factor de seguridad. ¿No? El factor de seguridad es la estrella, porque nosotros lo que tenemos que hacer es calcular este factor de seguridad. Y eso ya lo hemos visto, es casi lo mismo, ¿no? Fuerzas que se oponen al deslizamiento son fuerzas que incluyen el deslizamiento, ¿eh? Entonces es lo mismo. Acá dice, fuerzas del factor de seguridad, dice 1, inestable, mayor a 1.1, estable. Eso quiere decir, si es menor de 1, ya se cayó todo, ¿eh? O sea, es lo mismo que vamos a analizar. Es casi lo mismo. ¿Listo? Esta es entonces la primera parte de esta situación, de toda la teoría de lo que es la aplicación de la ingeniería de rocas directamente a los, ¿cómo se llama? A la parte, ¿cómo se llama? De superficial. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? A ver, por favor. No Ingeniero, mis compañeros están levantando la mano. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, dijo el ciego. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Espera. Vamos a bajar este. Vamos a bajar. ¿Dónde está? Aquí. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, dígame, Alejo. Luis Tijera, muy buenos días. En primer lugar, refería sobre las dovelas. Sí. ¿Cuál es el método de las dovelas que es el más usado o el más preciso actualmente? Mira, el método de las novelas, todas son, las novelas es, como le estoy diciendo, es una partición, ¿cierto? Es una partición que se hace. Y todos los que hacen el análisis utilizan esas novelas. O sea, lo más exacto sería trabajar con los métodos de elementos finitos. Eso es lo más exacto. Las novelas se trabaja y tienen errores, porque hay cosas que no consideran, pero se analizan de todas maneras. Ahorita vamos a ver lo que es, cómo analizar las novelas. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, dime. Iván. Sí, a ver. De aquí, ¿no es cierto? Estas son las 4 roturas que existen. Y ahí está, las 4 roturas. Perfecto. La más fácil de predecir, la más difícil. Pero, ¿sabes qué? Primero, todo esto se lleva un control. En mina, nosotros llevamos un control de las zonas de posible falla. Por ejemplo, para poder determinar el planar, nosotros vemos si hay fracturas grandes, ya tenemos en la mira todo esto. El cuña igual, tenemos también la mira y el volcamiento igual. Entonces, nosotros, ¿cómo controlamos esto? O sea, ¿cómo vamos a determinar cuándo va a existir una falla o cuándo no va a existir una falla, ¿no? Por un análisis que se hace topográfico. ¿Qué se hace en el análisis topográfico? Se coloca, por ejemplo, en el caso planar, tenemos una falla grande, ya analizada, estudiada esa falla, entonces se pone ¿cómo se llama? Un lente aquí, un punto de control. Aquí se pone 2 puntos de control y aquí también se pone punto de control arriba, al medio y abajo. Entonces, todos los días el topógrafo sale a tomar lectura. Entonces él instala, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí en esta parte de acá, ya. Por ejemplo, en esta zona de aquí, por ejemplo, toda esta zona de aquí, toda esta zona, aquí hay falla. Entonces, el topógrafo cita un punto en este lado, un punto en este lado, un punto, más o menos unos 4 o 5 puntos en toda la mina, donde se visualiza toda la zona de falla y va tomando lectura, toma lectura.
¿Lectura de qué? Del movimiento que pueda tener la falla, del movimiento que pueda tener. Entonces, eso se hace con estación total. Antes nosotros en Toquepala hacíamos con teodolito. En el tiempo que estaba en Toquepala había llegado un teodolito, el T2000, que era uno de los modernos teodolitos, y con eso nosotros tomábamos lectura a todos los puntos. Toda esa data lo colocábamos en la computadora y ahí había un programa determinado para controlar la velocidad de desplazamiento. Entonces, nosotros en la mañana íbamos aproximadamente a las 8 de la mañana, no muy temprano porque la visualización entre 8 a 10 de la mañana es la mejor visualización porque después ya comienza el calor a generar y hay unos, más o menos, unas ondas que se generan, que es el calor y también en la tarde ¿cómo se llama? La neblina que genera, ¿no? Entonces eso no permite ver. Entonces nosotros hacíamos todo este trabajo, colocamos y llevamos y nos daba si había desplazamiento o hacía velocidad de desplazamiento. O sea, controlaba si en el punto 1 había una velocidad de 0.0025 metros por día y se mantenía esa velocidad, entonces eso significa que no va a haber desplazamiento de este talud, no hay. Pero si nosotros vemos de que esa velocidad va aumentando, por ejemplo, el día de hoy era 0.0025, el día de mañana 0.028, el día siguiente ya, perfecto. Analizamos inmediatamente, hacemos curva e indicamos sí, posible falla. Entonces inmediatamente se venía y se hacía las mediciones del caso para poder colocar el sostenimiento que existía en la zona, ¿no? Para eso se hace en todo esto, en todo se hacía. Ahora se hace también, pero vía, ¿cómo se llama? Vía dron. El dron es el que va tomando diariamente las lecturas, el desplazamiento que existe. Y también se hace satelitalmente. Satelitalmente también nos dan las lecturas para ver si hay velocidades. Eso hacen, por ejemplo, cuando hay caída en otros países hay desplazamiento enormes de cerros que causan pues, desgracias. Entonces, todo eso se ve en modo satelital. Entonces, te avisa la velocidad de desplazamiento. Entonces, nosotros apenas hemos tenido un desplazamiento de una roca, pero ya hemos determinado nosotros la velocidad de desplazamiento. Entonces, inmediatamente en la parte de abajo, todo equipo que estaba a su alcance, todito hemos sacado. Listo, hemos sacado todito a la espera de que el bloque salga porque hay una zona de, ¿cómo se llama?, de estéril, entonces, bueno, que caiga el bloque para después trabajarlo y botarlo, ¿no? Todo hicimos, pero en casos de que se pueda determinar si hay mineral o hay zona de trabajo, ahí sí hay que hacer su sostenimiento relativo, ¿no? Necesario sostenimiento. Depende de la dirección, de la alta dirección, cómo va a solucionar, o espera que caiga, o si no, le pone también perno. O si es una zona de avance, entonces que caiga, pero hay que sacarse todo el personal, todo el equipo que hay por debajo y puede dañar. Entonces, es fácil detectable, es fácil detectar, no hay ninguno que se escape. Ahora, se te escapa, ¿cómo se llama? El desplazamiento. Si tú no controlas, lógico, si tú no controlas nada, es difícil determinar cuándo va a caer, pero siempre en las fallas uno ve el movimiento, el movimiento. Si este bloque avanza un poquito, si tú entras a la mina, vas con camioneta, por un lado ves que ese bloque ha avanzado, entonces eso quiere decir que inmediatamente se va a caer y tienes que tomar carta del asunto. Eso es la respuesta, señor. Otra pregunta, por favor. Justin, a ver, ahí también estaba Justin. Disculpe, ingeniero, es solo tipo curiosidad, pero ¿qué tipo de tensión entra? Ya que, como señaló antes, también vamos a usar lo que son tensiones. Entonces, ¿qué tipo de tensión tendrían ahí lo que es talud? ¿O tendría lo mismo que es, digamos, el techo, que es tipo flexible? No, a las tensiones que van a utilizar en el talud es acá, mira, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, vamos a poder ver nosotros el peso. La tensión va a ser el peso de este bloque que se va a desplazar. Igual acá, el peso del bloque, el peso. A ese peso tenemos que añadirle algún equipo que haya por encima o algún desmonte que haya por encima.
se le añade ese peso y también se le añade la cantidad de agua que puede haber depositada en esta zona. Esas tensiones hacen de que el talud caiga. Esas tensiones hay que analizar. Está bien, ingeniero. Listo. Señor delegado, ya está poniendo sus puntitos, ¿no? A ver, ¿alguien más? Sí, Sí, dígame. hay más compañeros, por favor. Ya, es que a ver, estoy- dígame. Pregunten nomás, jóvenes, pregunten. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Con respecto al método de Dovelas, Sí. ¿Qué criterios o qué parámetros son los que se usan para definir el número de dovelas que se tomará? Ya. El número de novelas está definido, dice así, no hay un decir 10 novelas, 20 novelas, no hay un parámetro que te defina. La única tendencia es de que mientras más novelas tengas, mejor, tu resultado va a acercarse más a la realidad. Eso es lo único que se tiene. O sea que no hay 100 novelas, 200 novelas, no. Mientras si tú quieres tener un mayor resultado, un buen resultado, tendrás que hacer la mayor cantidad de novelas. Es igual con los elementos finitos. Si tú quieres un buen resultado, tendrás que incrementar tu malla, ¿no? Ya no será 30 por 30, sino 60 por 60. Llegas a un momento donde el resultado se te repite, es casi lo mismo, entonces quiere decir que ese es el número adecuado que vas a utilizar tú. Si, por ejemplo, en novelas sacas, ¿no? Como con Excel se hace también, o se hace con otros software también. Entonces, tú ves, ¿no? Que si tomas 15 novelas, te sale un factor de desigualdad de 1.8. Ya. Tomas 20 novelas, te sale un factor de ser de 1.7. Te sale un factor de desigualdad de 0.9. Tomas 100 novelas, te sale un factor de 1.95. Tomas 200, te sale 1.95. Tomas 300, te sale 1.95. Ya, entonces, con 200 es suficiente. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Listo, gracias, ingeniero. O sea, no hay una, por ejemplo, no hay una fórmula que dice, ¿no? Tantas novelas, no, sino de acuerdo al resultado que uno tiene. Pero está muy buena tu pregunta. A ver, ¿quién más, por favor? Buen día, ingeniero. Una pregunta. Dime. ¿Cómo cambia el factor de seguridad si se aumenta el ángulo del talud? El factor de seguridad en roca débil se minimiza, pe. Mientras aumentas el ángulo de talud, el factor se te debilita. Se minimiza, se hace más chiquito. Ok, ingeniero. Mientras, claro, mientras tú lo bajes, aumenta. Eso es lo que sucede. Ingeniero, buenos días, ¿qué tal? Una Buenos días, pregunta. Hugo. Dime. Con respecto, por ejemplo, si es que tenemos un macizo rocoso Sí. que está clasificado como un RMR de bueno, por ejemplo, Ya. ¿los taludes se podrían considerar inestables en algún caso? Siempre y cuando no haya fisuras expuestas, o sea, fracturas grandes. El macizo rocoso puede haber hasta cierta dimensión, puede estar bueno, pero ¿qué sucede si al medio de una fractura? Ya, eso le malogró todo. Eso hace que la inestabilidad incremente. Entiendo, ¿Aló? ingeniero, gracias. Perfecto. ¿No hay alguien más? Dime. Sí, claro. No considera deformaciones. Sí, no lo considera porque de acuerdo al estudio que él hace, no es necesario considerar deformaciones. Pero hay salido el otro, que es elementos finitos, que dice sí es necesario considerar. O sea, es igual los antiguos métodos no consideran deformaciones, no lo toman en cuenta, ¿no? Porque dicen que no es suficiente, no es necesario. Con eso yo encuentro mi valor, con eso puedo yo defender la estabilidad del macizo, dicen, ¿no? Entonces no lo utilizan. Pero ya conforme va pasando el tiempo, van haciendo más estudios, entonces sí entran las deformaciones. Tiene que entrar las deformaciones, porque la roca antes
¿cómo se llama?, de caer o de las presiones que ejercen, la deforman. También, ¿sabes por qué no consideran deformaciones? Porque como es minería superficial, el bloque no está, por ejemplo, presionado por varias fuerzas. Solamente se debe al peso y a las fracturas que se den y a la abrasidad que tiene en la falla, ¿no? Donde se encuentra la falla, que se va a caer. Por eso es que no determina la deformación, mientras que en rocas subterráneas sí, porque están presionadas a tensiones, a presiones ahí, ¿no? En presiones como si fuese un análisis triaxial, ¿no? Por todo lado existen fuerzas, por eso considera deformaciones, pero acá en este no lo considera deformaciones. Pero los elementos finitos dice que sí es necesario considerar deformaciones. Además, igualito es también con el, ¿cómo se llama? Con el índice de sismicidad, ¿no? Que antes no se consideraba. No lo consideran, pero ahora sí lo están tomando en cuenta porque los movimientos sísmicos causan fracturas en las rocas, ¿no? Es un causante también de la inestabilidad de la roca o ¿cómo se llama?, de la explosión de roca dentro de mina. Entonces, por eso lo consideran. Conforme van pasando el tiempo, van pasando los años, entonces más factores se van a considerar. Y tal vez más adelante algunos otros factores se deba considerar, ¿no? Eso es todo. Ya. A ver, vamos a continuar un poquito más sobre las fallas, que eso nos importa a nosotros. Les voy a mostrar entonces, aquí tenemos la primera falla, ¿ya? Ahí está, por favor, atiendan, bien. Vamos a considerar la primera fallita. Señorita delegada, faltando unos 10 minutos ya me pasa usted la voz, ¿ya? Bien. La primera falla entonces, ¿están viendo, no? ¿Sí? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, la primera falla es la que hemos dicho, la rotura planar. Esa es la primera falla. ¿Listo? Vean ahí. Existe aquí una fracturación dominante de la roca. Listo, ahí está. ¿Ve? Es un bloque. Es una falla que existe. No hay cruces de fallas ahí. Hay solamente una falla que trata eso de que debilita la zona. A pesar de que esta puede ser roca muy buena, ¿no? Extremadamente buena, pero la falla, lo que preguntó el joven anterior, ¿no? La falla es la que hace débil a todo este macizo rocoso y tiende a caer. Listo. Esta es la falla. Existe una fractura dominante en la roca. Listo. Entre los terrenos de buena característica y resistencia intercalados de otro menor nivel. Puede haber, por ejemplo, buena roca y acá esta de acá es mala, entonces se fractura rápidamente. El rumbo de la superficie de la rotura generalmente es mayor a 20 grados con respecto al frente del talud. Entonces, aquí se forma lo siguiente, esta parte, vean en la parte amarillita. Listo, en la parte amarillita vamos a ver aquí. Esta es la zona, esta falla que está aquí, ¿ya? Listo. Entonces, aquí tenemos un ángulo de talud. Este WF es el ángulo de talud. Luego tenemos el ángulo de la próxima falla que pueda generarse. Y luego tenemos el ángulo de fricción interna, que es netamente de la roca. ¿Y cómo se determina esto? También se puede determinar mediante el DIPS, ¿no? El DIPS. Entonces, aquí la tendencia es que toda esta zona se caiga, ¿no? Por la falla que existe acá, entonces, esto trate de, boom, caer todo. Listo. Entonces, hay que calcular, hay que hacer análisis aquí para evitar que se caiga eso. ¿Listo? Entonces, hay condiciones. Cuando existe una fractura, un fractura dominante de la roca, es grande la falla, entre terrenos de buenas características, resistencia intercalada a menor calidad, rumbo mayor a 20 grados y los ángulos respecto al ángulo de fricción interna. Este de acá es el ángulo de fricción interna, ¿ya? Que es proporcionado por la roca. Bien. Entonces, acá existen dos casos. Atiéndame bien, por favor. Existen dos casos. El primer caso, caso A, es cuando nosotros tenemos la superficie del talud que está aquí, ¿no? Tenemos la superficie de rotura que está acá y tenemos la grieta de tracción aquí, la grieta, hay una grieta acá, ¿ah? Y ven que es anchita, ¿ves esa grieta?
Esa grieta es ancha. Listo, esa grieta ha fallado. Y si hacemos un corte, nosotros tenemos aquí, ¿ve? Aquí está. Este es el talud posible que va a desplazarse, va a caerse. Acá tenemos la grieta que se ha generado y acá tenemos la falla. Todo esto es la falla, todo esto es la falla, todo esto es la falla. Listo. Entonces aquí existen un análisis mecánico de fuerzas existentes. Primero está el peso, que es este W. Este W, señores, es el peso de este material, de la roca, del macizo rocoso. Es su peso. Listo, su peso. Luego tenemos aquí el U, que es la resistencia que va a tener el contacto de la falla. Eso depende mucho de la rugosidad del material. Si el material es rugoso, áspero, en otras palabras, áspero, entonces va a impedir que se desplace, ¿cierto? Cuando es áspero, se atraca ahí y es difícil. Ahora, si es totalmente liso o espejo de falla, ¡flum! Se va eso, ¿eh? Ahí tiene que pedir. Luego, por la grieta generada, tenemos el peso que va a determinar la cantidad que este B, que es la cantidad de agua que pueda estar dentro de la grieta. Como la grieta generalmente vamos a suponer que una grieta de 8 centímetros o de 9 centímetros, lógico que ahí la lluvia cae y se deposita. La lluvia deposita y hay filtraciones que van, ¿no? Por la falla abajo, pero se deposita el agua ahí, hay agua que se pueda generar. ¿Listo? Entonces, esa agua hace un empuje que se llama V, ese empuje, que es de acuerdo a la altura. Este Z que ven aquí, este Z, es la altura de la grieta. Y este ZW es la altura del agua. Por la grieta no va a haber presión, ¿cierto? Porque es abierta, pero va a haber presión por la cantidad de agua que haya. ¿Listo? Por la cantidad de agua que hay. ¿Listo? Perfecto. Por la parte de abajo tenemos el ángulo de talud, ¿no? El ángulo de talud y tenemos el ángulo respecto a la falla, respecto a la posible falla que haya. Y el A significa el área de la zona donde se va a desplazar, la zona donde está la falla netamente. ¿Listo? Ahí está. Eso es caso A. Esas fuerzas hay que analizar en una ecuación que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Esas fuerzas hay que analizar. Ese es el caso 1. Ahora, si no hubiese agua acá, entonces este V desaparece, es cero. Ese es cero. Entonces solamente se tendría que calcular en función del peso W, del área, de la altura y del U. Nada más. No se calcularía ya en condiciones de agua. Ahora, si hubiese por encima, por ejemplo, un equipo más o un material que nosotros hayamos dejado, ese hay que adicionarlo a este W. Tendrías que incrementar ese W. Entonces, para ese caso, es otro trato. Bien, este es el caso A. Observen, ¿dónde va la grieta? La grieta va en el TOE, más o menos unos 6 o 7 metros del talud. ¿Listo? De la cresta del talud, perdón, de la cresta del talud, más o menos unos 6, 7, 8, 9 metros. ¿Listo? Caso A. Caso B. Caso B. El caso B, ¿cuál es la diferencia? A ver, díganme ustedes, a ver, alguien que me diga, ¿cuál es la diferencia? Por favor, tienen que dominar esto, si no, están fritos. ¿Cuál es la diferencia? La posición de la grieta. La posición de la grieta. Muy bien, hijo, muy bien, muy bien. Dense cuenta de eso. Es la posición de la grieta. En el caso A, la grieta estaba por encima. Pero en el caso B, la grieta está en el medio del talud. Y si nosotros hacemos un corte, viene a formar esto de acá.
viene a formar esto de acá. ¿Listo? Viene a formar esto. Muy bien. Entonces, ahí está la altura del talud. Tenemos el peso, lo mismo. Tenemos el área, tenemos los ángulos, tenemos el U, que es la fuerza que trata de soportar, que depende mucho de la, ¿cómo se llama? De si es áspero o no, ¿no? Y luego tenemos el V, que es la presión que ejerce el agua que existe en esa grieta. ¿Listo? Tenemos la altura de la grieta y la altura de la falla que existe de la grieta. ¿Listo? Esos serían los elementos. Entonces, ahí, ¿qué cosa hay que calcular para el caso 2, para el caso A y al caso B? Lo que hay que calcular es el factor de seguridad. O sea, el factor de seguridad, ahí no vas a calcular cuánto pesa, ni no, el resultado que yo necesito saber es si eso de ahí se cae o no se cae. Nada más, eso es lo que necesito saber. Si se cae o no se cae. ¿Y quién me da ese valor? El factor de seguridad. ¿Listo? Entonces estamos claros, el factor. Y el factor de seguridad se calcula con esta formulita. Ven, que es una formulita ya bastante extensa, bastante grande para poder calcular. ¿Listo? Entonces, esta formulita nos dice así. Dice que el factor de seguridad, el FS de acá, es el factor de seguridad que debe salir. ¿Cuánto debe salir, señorita delegada? Bueno, para que sea estable y seguro tiene que ser mayor a 1. Mayor a 1.1. Muy bien, mayor a 0.1. Listo. Ya está. Recién ahí sería estable. Entonces, yo tengo que calcular C. ¿Qué cosa es C? Es la cohesión del terreno. Es la cohesión. Dice cohesión del terreno. ¿Qué cosa es A? Dice el área de la superficie de deslizamiento. ¿Qué cosa es W? W es el peso de quién? Del macizo rocoso en esa zona. ¿Qué cosa es el coseno? Es el ángulo que genera, el ángulo de fricción. ¿Qué cosa es U? Es la fuerza por áspero que se siente en la zona de falla, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Quién determina el áspero o liso? ¿Qué se llama eso? El coeficiente de fricción. Están durmiendo allá. La fricción que existe, ese es U. V, ¿qué cosa es? Es la resultante de presiones que te ejerce el agua. Seno de los ángulos tangentes, eso es lo mismo. Listo. Lo demás ya viene a ser lo mismo. Listo. Todo eso entonces es lo que forma. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos ahora? Nuestro problema es cómo calcular el A, ¿cierto? El C no hay problema porque es la cohesión, eso nos dan. ¿Cómo calcular el W? ¿Cómo calcular el U? Y cómo calcular el V. Ese es nuestro problema. ¿Y cómo lo calculamos? Aquí está la siguiente ecuación. Listo. ¿Cómo calculamos el A? El A es calculado por el H, la altura del talud, menos la altura de las grietas, la zona de grieta. Y todo eso dividido entre el ángulo de talud que se tiene. Listo, ahí está. ¿Cómo calculamos el U? El U es igual a 1/2 de la densidad o peso específico. ¿De quién? Del agua, por la altura del agua, multiplicado por la altura del talud menos la altura de la grieta. Y todo eso dividido entre el seno del ángulo de talud. Listo, ahí está. U, calculado. ¿Cómo calculamos el V? El V es 1/2 de la densidad del agua por la altura del agua al cuadrado. Listo, calculado. ¿Cómo calculamos el W? Ahí viene, ojo, atiendan por favor,
ahí vienen para el caso A y para el caso B. Ya saben que el caso A, la grieta está por encima del talud. Ya. Acá está la grieta. Y para el caso B, la grieta está aquí. ¿Ya? No equivocarse, por favor, apréndanse si es posible de memoria, no sé, pero ustedes están viendo que estas son fórmulas más complicadas, por favor, atiendan, tienen que, porque no va a ser que el examen saquen mal, listo. Entonces, para el caso A, la grieta está más o menos unos 8, 6, eso, bueno, no interesa, pero está por encima del talud, de la cresta del talud. Y para el caso B está en el talud, ahí está. Entonces, para el caso A es un medio de la densidad por la altura al cuadrado. Listo, eso es fuerza. Sobre 1 menos Z, que es la altura de la grieta, sobre H, la altura del talud, todo eso al cuadrado. Entre tangente del ángulo de ¿cómo se llama? De talud y el ángulo de la zona de falla, para el caso A. Y para el caso B es un medio de la densidad por la altura al cuadrado, todo eso 1 menos Z, que es la distancia de la grieta sobre la altura del talud al cuadrado. Y todo eso tangente de los ángulos menos 1. Y todo eso es el caso B. ¿Se dan cuenta? Caso A y caso B. Y ahí está marcadito, vean. ¿Cuándo es el caso A? ¿Cuándo es el caso? Grábense bien, analicen, practiquen, vean, porque yo les voy a tomar de esto, les voy a tomar examen. Estoy explicándoles eso. Ahora, hay otro modo. Este es un modo. Esto que hemos visto aquí es un modo. ¿Listo? Pero hay otro modo diferente. Dice, alternativamente hay otro modo de calcular también para este tipo de falla planar, exclusivamente tipo de falla planar. Factor de seguridad, 2 veces la cohesión dividido entre la densidad por la altura por P. ¿Y qué cosa es P? P está aquí. P está aquí. Es igual a 1 menos la altura de la grieta menos la altura del talud. Todo eso dividido entre el seno del ángulo del talud. ¿Listo? Y ahí está P. Más dice Q. ¿Y qué cosa es Q? Acá dice Q viene a ser el peso. El otro caso era W, ahora es Q. ¿Ya? Por eso existe. Caso A, también. Caso A, el talud está, aquí está la grieta. Caso B, el talud está aquí la grieta. Ahí está. El Q, entonces el Q no es otra cosa acá que el W, pero tiene otro cálculo. Es 1 menos la diferencia de alturas de grieta y la altura, todo al cuadrado, por tangente del ángulo, menos 1 sobre el tangente del ángulo. Y todo eso por el seno del ángulo del talud que se tiene. Para el caso A. Y para el caso B, dice 1 menos Z, la altura del ángulo por la altura del talud, coseno de tangente del ángulo sobre tangente de la zona de falla, menos 1. Listo, para el caso B. Ahí está entonces, Q sobre tangente A, menos R. ¿Y qué cosa es R? Es la densidad del material sobre la densidad del agua. Densidad del agua sobre la densidad del material, la altura del agua sobre la altura del talud. Y todo eso por la altura de la grieta sobre la altura del agua. Ese es R. Y P, ya lo conocemos, el P está acá. ¿Y ese qué cosa es? Es la densidad del agua sobre la altura del agua sobre la altura de la zona de falla, sobre la zona de grieta, sobre la altura por el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, con eso yo calculo esto de acá. Listo. Y me va a dar un factor de seguridad que es el que tienen que ustedes tener. O sea, son 2 formas para solucionar este mismo cálculo que se tiene que hacer aquí. ¿Ya?
para estos casos. ¿Listo? Entonces, para este caso de rotura planar. Hay dos fórmulas, hay dos formas que se presenta cuando es la grieta por encima del talud o cuando la grieta está en el talud. Y para solucionar, también hay dos formas. ¿Listo? Para solucionar, hay dos formas. Esta es la ecuación válida, ¿ya? Esta es la ecuación válida para poder resultar el factor de seguridad. Hay una ecuación acá que hay que borrar esto, ¿ya? Esto no tiene nada que ver. Disculpe, ingeniero, Listo. ya Dime. faltan 9 minutos para que termine. Ya, la clase. correcto. Entonces, ahí estamos claros, ¿sí o no? ¿O hay alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, yo, Sí. en caso de que no hubiera agua, porque dijo que va a afectar que haya o no haya agua, ¿cómo serían las fórmulas ya que he visto que se multiplica? ¿O Muy sería buena cero? tu pregunta. En caso no haya agua, ¿cuánto sería esto? Cero. Todo esto se va. Desaparece. Y Entiendo. desaparece esto. Listo, se acabó, ya está. En caso de que no haya agua. Sea la formulita, se achica. Listo, así se vuelve. Pero ingeniero, con respecto al cálculo de U, Perdón, este tangente queda. Esto de acá no me muere, esto de acá, todo esto de acá. El tangente queda. Sí, dime. con respecto al cálculo de U, vemos que también depende tanto de la densidad del agua como de la altura del agua. Sí. ¿Cómo quedaría ese aspecto si no habría agua? Acá queda, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Espérate, ¿dónde está el cálculo? Acá el A queda, acá quedaría, la altura de la grieta es esta. Altura de grieta, la grieta siempre va a existir. Esta es la densidad del material. Y esta es la altura de la grieta. La grieta siempre va a existir, sino que no va a tener agua. En ese caso, ingeniero, donde está la letra Z, que es la altura netamente del agua, sería cero, ¿verdad? Claro, esta de acá, esta no, este Z es la altura de grieta, es esto. Mira. Es esto. Esto va a existir. Lo que no va a existir es esto. Eso desaparece. Pero este Z siempre va a existir. Disculpe, ingeniero, entonces, ¿qué pasaría con la fórmula ya que U es por ZW? ¿Sería No, cero todo? este ZW, este es la densidad del material. No es del agua, es del material. ¿Y ese ZW, ingeniero? Esta ZW es la altura. ¿Dónde está acá? A ver. ¿Dónde está? Esta es la altura de la grieta. Esta es la altura de grieta. Ingeniero, Z sería la altura, Z sola, pero Sí, ZW. pero acá no, acá hay error, porque acá Ay, ay, ay. si desaparece esto, no, el U no desaparece, porque el U siempre va a existir abajo. Entiende, ingeniero, ahora sí. Ya, ahora sí. Ingeniero, disculpe otra consulta. Sí. En la primera fórmula nos marcaba un sigma. Eso lo omitimos, ¿verdad? ¿Cuál sigma? ¿Este? Sí. No, este no. Elimínalo, ese no sirve. Ah, ok, ingeniero. Eso no vale, eso no vale. Es solamente hasta acá. El tangente que sale en la parte de arriba es de la ángulo de flexión interna, ¿verdad? Claro, esto también desaparece, esto de acá. Eso desaparece. Para eso está acá. Esta tomen en cuenta, esta. Esta de acá, esta acá. Bueno, lo he borrado porque el V se desaparece. Listo, ingeniero, gracias. Ya, listo. Ya está. Bien. Ahí nos quedamos porque ya hay un problema para hacer eso. Hacemos la próxima clase, ¿ya? Nos quedamos ahí. Listo. Ya, señorita delegada, nos quedamos ahí entonces. Está bien, ingeniero. Pero ahora tenemos una pregunta con el delegado de la mañana. Sí. Es respecto al examen sustitutorio. Ya, perfecto. ¿Cuándo van a dar el sustitutorio? Bueno, como nuestros profesores contratados están avanzando normal y vamos a regresar, como usted dice, prácticamente finalizando el mes, entonces se va a amontonar todas las cosas. Podemos dar en este mes el examen,
en un sistema virtual. Claro. Ya, ingeniero. Entonces, con mis compañeros y con usted podemos quedar cómo se va a hacer el examen y también, Claro, el examen va a ser normal, va a ser, por ejemplo, los que quieren dar el examen 1, el examen 2, pero va a ya, ser el tiempo de 1 hora y media que tenemos, ¿no? Y listo, nada más. ya, 1 hora y media. Mm. Ya, 1 hora y media y, o sea, va a ser como el anterior sistema que, por ejemplo, si tú estabas mal en el primer examen, tú dabas temas del primer examen, ¿así? Sí, sí. Ya, entonces es mediante... O sea, necesito lista. Ya, sí, voy a hacer una lista. Lista de los que van a dar examen 1 y el examen 2. Igual, está el delegado de la Sí, sí, está acá. Christopher, dígale. Christopher. Se ha Sí, dormido, ingeniero, Christopher. ¿cuál sería entonces la fecha para poder hacer el sustitutorio? Porque creo que la subida de notas está hasta el 5 en diciembre. Ustedes vean cuándo quieren dar. Depende de ustedes. ¿No? Creo que lo mejor sería darlo lo antes posible, entonces no sé si sea posible quizás para el viernes o el lunes que viene. No, pónganse de acuerdo ustedes, los dos grupos pónganse de acuerdo. Ya, ya está bien, ingeniero. Eso sería todo entonces, ingeniero. Ya, te voy a mandar, Ujú. ¿cómo se llama? A ver, te voy a mandar aquí. Pegar. Ya está la clase de hoy. Sí, Ya muchas está, gracias. ya la clase 10 ya lo envié. Ya, Ya está, listo. Ahí ya lo repartes al delegado, el delegado que reparta a los chicos de la. ya. ¿Tienes la asistencia? Ya han tomado los delegados la asistencia, ¿no? Sí, el MIT nos Sí, proporcionó Jerez, una eso lista. está tomado. Ya, perfecto, listo. Ya, entonces, pónganse de acuerdo cuándo le vamos a tomar el sustitutorio. Ya, está bien, ingeniero. Ya, correcto, listo. Ya, la próxima clase, ¿cuándo hacemos? Mm, será también para... Dependiendo de qué fecha se elija para el examen sustitutorio, ya podemos organizar la siguiente clase. Ya, Ya, pues, listo, ya, agarro. Ya, listo, nos vemos. Me avisan, ¿ah? Ya, ya, sí, chao, está chao. bien, Nos vemos. ingeniero. Hasta luego, hasta luego.